El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como matrimonio, estamos llevando el culto familiar. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Y queremos de todo corazón que al estar establecido el culto familiar sea un cerco protector para ti y tus seres queridos. Ese es el deseo de nuestro Señor, edificar cada día el hogar. Bienvenidos sean. Queremos en este día consagrar el matrimonio, consagrar esta palabra que Dios nos va a hablar, la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que guíe y gobierne estos momentos de oración en los cuales vamos a pedir al Señor su dirección para ti y para nosotros como padres, que cada día la luz de la verdad esté en nuestros corazones y lo que se testifique en la casa sea porque Dios lo demanda. Vamos a hacer la oración, Sergio, a pedir al Señor que sea Él que sea el que conduzca esta oración y que dé favor en cada necesidad. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que eleves una súplica, hazlo con reverencia. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente, Señor, nos acercamos al trono de la misericordia. Rogamos ante todo que no traigas a memoria, no te acuerdes de esa falta que hemos cometido. Nos has dado principios, ordenanzas y mandamientos, y no se han cumplido. Perdona la indiferencia, Señor mío, porque muchas veces no hacemos lo que tú demandas, sino hacemos lo que nos conviene. Y es por eso que el hogar no está edificado en roca firme. Te suplico humildemente que nos ayudes cada día a amar tu ley divina
y dar gracias, Señor, en esa ley moral que tú has dejado. Te pido humildemente tu bendición para este ministerio de oración, para las cadenas de oración y los hogares, y suplico que dirija, Señor, el culto familiar. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Santo Espíritu dirija este ministerio y que des gracia en la familia. Toca, Señor mío, a los padres. Da gracias, Señor, en luz y verdad. Y ayúdanos, Señor, a favorecer nuestras palabras para que cuando hablemos, Señor, caigan en tierra fértil. Cubre a nuestros amados, a nuestros hijos y nietos, y da gracia en ese cerco protector que te pedimos. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día a la familia y queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Santiago 2:10. El libro de Santiago nos habla de lo que se va a testificar en este día. La reflexión de esta mañana, el tema es la culpa nos acusa. Y dice así Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí, hermanos, vemos esa ley divina que el Señor nos da para dirigir, hermano, nuestras vidas a cada uno de nosotros. Cualquier punto que se violare, somos culpables de todo. Es lo que dice la palabra de Dios, que si no obedecemos cualquier cosa que demanda Dios, somos culpables de no obediencia a su ley divina. Así es. Por eso en este día, hermanos, de lo que Dios nos va a hablar es la culpa nos acusa. Y sí, hermanos, cuando hay faltas, no estamos en paz, no se ora y mucho menos invita al Señor Jesucristo a que gobierne ese hogar por medio de esa intercesión divina que del culto familiar. Por eso en este día, hermanos, Dios nos va a hablar acerca de lo que dice Santiago 2:10. Sergio, que el Espíritu Santo sea el que guíe y dirija este culto familiar para que esa palabra sagrada de convicción a cada uno de nosotros. Estamos llevando en este día la familia y el matrimonio. Así Amén. es. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que como hijos de Dios, como cristianos, estamos sometidos a las leyes divinas que Dios estableció para nuestro propio beneficio. De igual manera, en nuestra vida secular, nosotros estamos, hermanos, condicionados a guardar las leyes civiles, leyes legislativas y leyes judiciales. Si por alguna circunstancia quebrantamos esas leyes, hermanos, nos hacemos culpables de lo que la misma ley nos previene de lo que no tenemos que hacer. En el área religiosa es exactamente lo mismo. Nuestro Señor nos dejó leyes, mandatos, estatutos, decretos, para que los obedezcamos. ¿Por qué? Porque nos benefician. Pero cuando se infringe cualquiera de las leyes que Dios nos ha dejado y que las debemos de cumplir, somos culpables porque infringimos en desobediencia lo que Dios nos dice que no tenemos que hacer. La culpa, hermanos, es un resultado de nuestra mala conducta. La culpa es un resultado, hermanos, de nuestra desobediencia en cuanto a lo que la ley nos dice de lo que no tenemos que hacer. Por eso, hermanos, no obedecer una ley, una norma establecida y que es conocida, al infringirla nos hace culpables. Y al no ponernos a cuentas o no querer remediar esa culpabilidad, nos trae un sentimiento de culpa. Es por eso que cuando no se obedecen ni se respetan, nos hacemos acreedores a una penalidad. ¿Por qué? Porque hemos sido advertidos. La penalidad, hermanos, es justa, porque nos advirtieron que no debemos romper con una ley. Y por lo tanto, hermanos, nosotros caemos en una disciplina.
Esa disciplina, hermanos, nos hace aprender y nos corrige para no cometer la misma falta, la misma infracción y no tener ese sentido de culpabilidad. La culpa, hermanos, causa efectos que nos afectan. La culpa no confesada viene, hermanos, y trastorna nuestra vida espiritual, trastorna nuestra moralidad y en ocasiones, hermanos, afecta nuestro propio cuerpo. Y todo por no confesarla. Es por eso que leíamos aquí en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, cómo el apóstol, hermanos, nos da una advertencia de que si no guardamos las leyes de Dios, hermanos, nos hacemos acreedores de todo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La ley de Dios, hermanos, es perfecta. La ley de Dios es una norma de justicia por la cual se valoran las acciones de la persona. La ley de Dios, hermanos, es como un espejo. Nosotros, hermanos, reflejamos nuestra moralidad, nuestra espiritualidad, nuestra conducta cuando nos vemos enfrentados a la ley de Dios. Cuando usted se mira en un espejo, hermanos, el espejo no cambia sus facciones. Lo reflejan a usted tal como es, de una manera externa. La ley de Dios, hermanos, es un espejo espiritual, en el cual cuando nos vemos y comparamos a lo que la ley nos está diciendo de lo que debemos y no debemos de hacer, ahí refleja nuestra espiritualidad y refleja nuestra moralidad. Por eso comentábamos que la ley, hermanos, es santa y justa y que es la medida, hermanos, de las acciones de las personas. Yo infrinjo la ley, me hago culpable por haberla roto, por haberla desobedecido. Yo obedezco la ley, permanezco en la gracia de Dios, porque la estoy obedeciendo. La ley, hermanos, es una unidad. Son 10 preceptos morales, pero están integrados como si fueran uno solo. Por eso la Escritura dice que si rompemos un mandamiento, rompemos todos. Y vamos a poner una ilustración. Cuando usted golpea un vidrio en un punto, ese vidrio se rescabraja y tal vez hasta se rompa. Eso es lo que causa el efecto espiritual cuando rompemos un solo mandamiento de su ley moral. Infringimos toda la ley porque el apóstol Santiago lo está diciendo. Sin en cambio decíamos que la ley, hermanos, es una unidad integrada, como si fuera un solo mandamiento. Pero esa unidad, hermanos, está reflejada o está unida por el amor de Dios. Porque el Señor nos deja sus reglamentos, sus leyes por amor. Por eso Él ofreció su vida, por amor a sus hijos. Y por amor a sus hijos nos deja leyes que obedecer. Es por eso, hermanos, que si se viola un solo punto del amor de Dios, o de la ley de Dios, o de la unidad de Dios, violamos todos los demás. Es más, es decir, somos culpables de todos los demás. Y ahí viene, hermanos, el sentido de la culpabilidad. Que si sabemos que hemos pecado y no lo confesamos, entonces está arraigado en nosotros un sentimiento de culpabilidad. Y esa culpabilidad, hermanos, siempre nos va a estar exponiendo y siempre nos va a estar culpando por lo que hemos hecho, hemos cometido o hemos afectado. Sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, que todos somos pecadores. Y así de esa misma manera, Job lo manifestaba. Él se sentía un pecador porque se sentía culpable delante de Dios y él lo manifestaba.
aquí en el libro de Job, en el capítulo 14 y el versículo número 4, la escritura dice, Job 14, versículo 4, la escritura dice, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Job 14, versículo 4. ¿Quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Y su respuesta es nadie. ¿Por qué daba esta declaración Job? Porque la naturaleza del hombre, hermanos, es pecaminosa. El hombre por sí mismo no puede justificar sus faltas. El hombre por sí mismo, hermano, no puede resolver lo que ha quebrantado. Siempre necesitamos de la gracia divina. Por eso Job decía, nadie puede resolver por sí mismo lo que ha afectado. Necesita de la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos perdone y nos justifique. No es el hombre. El hombre no puede justificar sus malas acciones. Necesitamos de la gracia de nuestro Señor. La misma palabra de Dios, hermano, nos muestra la incapacidad del hombre para querer justificarse por sí mismo. Y eso está escrito aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, y el versículo número 22, la escritura dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, por más esfuerzos que el hombre haga por justificar sus faltas y no reconocerlas ni arrepentirse de ellas, estas quedan selladas y crean sentimientos de culpabilidad. Por eso la Escritura nos pone esta ilustración. Cuando tenemos algo sucio, lo lavamos con jabón y con lejía. Y nosotros pensamos, hermanos, que esa suciedad se va. Y sí, en efecto se va. Si es que la tratamos con cuidado, pero si permanece esa mancha, hermanos, que representa el pecado y no lo hemos confesado, por más esfuerzos que el hombre haga por justificar esa falta, queda sellada. Por eso la Escritura permanecerá aún delante de mí. Muchas veces nos podemos justificar ante el hombre por una falta que hemos cometido. Y tal vez, hermanos, nos den crédito y nos crean. Pero sin en cambio, delante de Dios, hermanos, esa mancha va a permanecer. ¿Por qué? Porque hay un pecado oculto. Y ese pecado oculto no confesado crea un sentido de culpabilidad delante de Dios. Y por eso ese pecado, hermanos, queda sellado. Y ahí es donde vienen, hermanos, los sentimientos de culpabilidad. Tal vez en alguna ocasión nosotros hemos tenido un sentimiento de culpabilidad. Y esto viene como consecuencia de una culpa que tenemos y que no la hemos confesado. Tal vez, hermanos, lastimamos a alguien, tal vez ofendimos a alguien, tal vez rompimos con algún mandamiento de Dios, pero lo mantenemos callado. Y así puede pasar mucho tiempo, pero ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, nos va a acusar. Ahí es donde viene la reflexión del hombre. Ahí es donde puede venir el arrepentimiento. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y el versículo número 10, la escritura dice, Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador,
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, hermanos, había pretendido ser el gobernante de este mundo. Cristo, hermanos, lo venció en la cruz del Calvario. Por eso el ángel que daba esa voz decía que ha venido la salvación. Fue cuando Cristo derrotó al adversario en la cruz del Calvario. Y en el cielo, hermanos, hubo regocijo. Satanás, hermanos, que era el acusador de los hermanos, permanece aún acusándonos. Él fue derrotado en la cruz, pero aún, hermanos, sigue acusándonos. Y la Escritura dice que lo hace de día y de noche. Por ello induce al creyente que han sido perdonadas sus faltas, pero se las recuerda. Se las recuerda para hacerlo caer otra vez. Él nos acusa, hermanos, de noche y de día. Él no se cansa. Y de ahí vienen los sentimientos de culpabilidad, porque el adversario se aprovecha. Se aprovecha de la debilidad del hombre y de aquel que no se ha arrepentido y no las ha confesado. Ahora bien, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios cuando un cristiano tiene sentimientos de culpabilidad? Y aquí es donde la Biblia, hermanos, nos ministra, donde la Biblia nos ayuda para salir de esos sentimientos de culpabilidad que tal vez durante mucho tiempo las hemos guardado. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer nuestra falta. Es confesar nuestros pecados que conocemos, pero que no hemos reconocido. Muchas veces, hermanos, no sentimos culpables, pero somos culpables. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos sabido pedir perdón, porque no nos hemos puesto a cuentas contra el que ofendimos. Ahí es donde la culpa, hermanos, permanece como una mancha que va debilitando nuestra vida espiritual y que es un estorbo para que podamos tener una relación directa y en confianza con Dios. En el Salmo número 32 y el versículo número 3, la Biblia nos muestra cómo ese sentido de culpabilidad o cómo esas faltas o culpas no confesadas afectan nuestra propia vida física, espiritual y moral. En el Salmo 32, versículo 3, la Escritura dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David, hermanos, había pecado con Betsabé. Y Urías con Betsabé y había mandado matar a Urías. Había pasado todo un año. Y David, hermanos, se sentía o se rehusaba a reconocer sus faltas. Él se sentía cómodo en la mentira y en las faltas que no había reconocido, que no había confesado. Y así vivió durante un tiempo. Sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos dice que mientras él cayó y no confesó sus faltas, envejecieron sus huesos. La culpa, hermanos, que él guardaba y que no confesaba, lo fue deteriorando de una manera física y moral, también espiritual. Porque ese sentimiento de culpabilidad lo oprimían. Él no podía tener una relación directa con Dios porque tenía un pecado. No solamente uno, tenía varios pecados. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando nosotros ocultamos pecados
y no reconocemos nuestra culpa, nuestra relación con Dios, hermanos, está estorbada. Tiene un obstáculo, tiene una barrera que no nos permite fluir en esa relación con Dios por nuestra propia conducta. Y es lo que a David le pasaba. Por eso él decía, mientras callé, mientras se mantuvo en silencio, mientras no reconoció sus faltas, lo resintió en su propio organismo, porque dice, se envejecieron mis huesos. Su vigor físico, hermano, se fue deteriorando. Pero también nos habla de su relación espiritual, porque decía, en mi gemir todo el día. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el versículo 4 de Salmos 32, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, su propia conciencia, hermano, lo acusaba. Él se sentía mal física y moralmente. A tal grado, hermanos, que durante noche durante el día él no se sentía tranquilo. Aparentemente, hermanos, él vivía en cierta tranquilidad. Pero él tenía culpas que no había confesado, ni se había puesto a cuentas con Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El verdor, hermanos, representa, por lo que él está diciendo, el vigor. El verdor representa la salud. Por eso dice, se volvió mi verdor en sequedad. O sea, su mismo cuerpo, hermanos, fue resintiendo esa culpabilidad que él sentía y lo afectó física, moral y espiritualmente. Su conciencia, hermanos, lo acusaba. Sufría su mente y su cuerpo. Pero después, hermanos, de reconocer de su falta, después de confesarla, después de arrepentirse, clama al Señor y el Señor le da una respuesta. Y eso lo vemos en el versículo número 5 de aquí de Salmos 32, donde la Escritura dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí ya cambió, hermanos, porque él estaba sintiendo la consecuencia de su pecado no confesado. Él mismo sentía que la culpabilidad que él tenía por no ponerse a cuentas con Dios, hermanos, le estaban afectando física, moral y espiritualmente. Por eso llegó un momento, llegó un punto, hermanos, en que él confiesa su pecado. Y es lo que está diciendo. Dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Antes lo había hecho. Pero ahora se da cuenta que eso lo estaban llevando, hermanos, a la perdición. Dije, confesaré mis transgresiones de Jehová. Y ahí está la confesión de los pecados. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí está la promesa. O sea que nosotros no podemos vivir, hermanos, ocultando nuestras faltas no confesadas. Porque el sentimiento de culpabilidad, hermanos, va a causar estragos en nuestro propio cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, como a David le pasaba. Pero llegó un momento, hermanos, en que él reflexionar, en que él se puso a cuentas con Dios, en el momento en que dejó él de encubrir, de tapar, de ocultar sus pecados. Y él tomó la decisión de reconocer su falta, de confesarlas. Y en la confesión, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento. Y después viene la bendición de Dios. Cuando esa confesión es sincera, se restaura la falta, se reconcilia con la persona que usted agredió,
o que usted ofendió, entonces viene el perdón de Dios. Esa es la promesa que tenemos. Dice, perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor, hermanos, nos da la posibilidad de romper con toda raíz de amargura, con toda cadena de opresión y con todo sentimiento de culpa. Hay quienes vienen cargando, hermanos, un sentimiento de culpabilidad durante años y se han mantenido en esa situación porque el adversario los hace sentir cómodos. Vienen a nuestra mente pensamientos donde dice, nadie te vio, nadie lo supo, lo que hiciste ya quedó atrás. Sin en cambio, hermanos, si no nos hemos puesto a cuentas con Dios, ese sentimiento de culpabilidad nos impide tener una relación directa, cercana y en confianza con Dios. Y ese es un estorbo para que nuestra vida espiritual crezca. Por eso muchos se conforman, engañados por la adversidad, en vivir una vida con pecados no confesados. Y el Señor, hermanos, lo que desea es de que nos pongamos a cuentas. No importa, hermanos, la medida de su falta que usted cometió. No importa, hermanos, cuánto usted afectó a la persona que ofendió. Lo que importa, hermanos, es de que usted se ponga a cuentas con Dios. Si hay la posibilidad, se ponga a cuentas con su prójimo, para que ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, sea borrado. Por eso el Señor nos promete que Él perdona la maldad de nuestro pecado, pero siempre y cuando nosotros hagamos de nuestra parte. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos considerando el tema de la culpa nos acusa. Amén. Estamos llevando la familia, el matrimonio, que es institución sagrada del Señor. En el hogar, hermanos, es donde se cometen muchas faltas, donde hay familias, donde hay matrimonios heridos, lastimados, ya sea por la infidelidad de uno o de otro. Y muchas veces, hermanos, no hay esa palabra de reconciliación y de perdonar, de pedir perdón. La culpa nos acusa. Cuando uno vive, hermanos, una apariencia, una vida de engaño, no puede ser libre, no puede estar, hermanos, en paz, porque eso te condena, te acusa. El Señor siempre va a perdonar, hermanos, esa culpa que cometemos cuando de veras hay dolor y tristeza por lo que hemos causado, ante todo a Dios y luego a tu prójimo. Por eso la palabra de Dios dice, venid y estemos a cuentas. Para que Dios perdone, hermanos, debemos de confesar, debemos de abandonarlo y debemos de arrepentirnos. Eso es lo que ve Dios en el corazón. Y Dios ve, hermano, la intención que hay en tu corazón. Si tú deseas, hermano, la reconciliación de Dios, el Señor lo sabe y lo ve. Pero si tú vives una vida, hermano, de apariencia, una vida de engaño, no prosperará tu vida. Y tristemente, eso en el hogar se vive. Vemos hogares y familias desbaratadas por la falta de cada uno de nosotros. Y esas semillas de amargura se riegan para nuestros hijos. Se contamina el hogar. La culpa nos acusa. En oración llevamos, hermano, necesidades que solamente Dios conoce y sabe lo que hemos hecho. Por eso en este día estamos pidiendo a Dios que Dios dé gracia, hermano, para que nuestra vida esté transformada, para que nuestra vida esté en armonía con su palabra. Como padres necesitamos luz y dirección, necesitamos la fortaleza del Señor
¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. A través de buscar esa intimidad, esa oración personal, llévala a Dios. Si hay esa falta y que por años, hermanos, la has guardado, y como dice, nadie me vio, nadie lo sabe. Dios te vio y Dios lo sabe. Pero Él desea que nos pongamos a cuenta, que nuestra vida refleje, hermanos, que la ley de Dios está en nuestro corazón. Por eso en este día estamos llevando el culto familiar. Y no estamos hablando de un mueble, estamos hablando de un lugar espiritual donde en el hogar se debe de unir la familia, el matrimonio, donde la palabra de Dios sea edificada en esa casa y donde la alabanza y la adoración lleven un incienso de armonía en tu casa, donde podamos compartir unos a otros la palabra de Dios y la oración. Eso es culto familiar. Por eso te invitamos, hermano, que al levantarte de tu cama, al iniciar tu día, una cobertura, una protección para tus seres amados, para que cuando salgas, el Señor acompañe tu camino y al regresar seas agradecido por la protección que Dios da. No dejes de orar, no dejes de invitar al Señor en tu hogar, porque ahí está, hermanos, la protección del Señor. La culpa nos acusa y cuántas cosas se hacen por desobediencia a esas 10 garantías de amor que Dios nos dejó a través de la ley de Dios. Por eso llevamos en este día, hermanos, como matrimonio, como ministerio de oración, estamos llevando la familia, pidiendo a Dios que Dios bendiga tu hogar, a tus hijos, a tus nietos, y que se vive en esa casa, hermanos, ese pequeño cielo. Así como dice el Señor, se haga tu voluntad en el cielo, así en la tierra. La voluntad de Dios se haga en tu hogar, un pequeño cielo en tu hogar, no un infierno. Estamos llevando en este día el culto familiar. Amén, así es, hermanos. Uno de los motivos por los cuales en ocasiones nosotros nos sentimos desanimados espiritualmente, cuando no tenemos el deseo de orar, cuando no tenemos el deseo de escudriñar la palabra, tal vez no tenemos el deseo ni siquiera de congregarnos, es porque, hermanos, hay un estorbo en nuestra vida. Y ahí es donde puede venir, hermanos, ese sentimiento de culpabilidad por una vida tal vez doble que estemos viviendo, por pecados y faltas no confesadas, como le sucedía a David. No juguemos, hermanos, con nuestra salvación. No pongamos de menos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, que le costó su propia vida y derramó su preciosa sangre para el perdón y para la salvación de los hijos que él ama. Si Cristo dio su vida por amor a cada uno de nosotros, nosotros le tenemos que responder con el mismo amor que Él nos dio, obedeciendo sus leyes y mandamientos. Las leyes y mandamientos de Dios, hermanos, no nos salvan. El único que nos salva es creer en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin en cambio, Él mostró su amor al dejarnos estas leyes sagradas. Y por amor a Dios, hermanos, yo las obedezco. Estas leyes, hermanos, no son imposición. Estas leyes son voluntarias. Y cada uno en su libre albedrío las obedece o no las obedece. Es por eso que cuando nosotros tenemos una falta no confesada es porque hemos roto con alguno de los mandamientos de Dios. Y esto puede ser impedimento para crecer en nuestra vida espiritual. Y los síntomas para que nosotros no crezcamos espiritualmente, porque tenemos faltas no confesadas y porque vienen sentimientos de culpabilidad en nosotros, son las que ya mencionamos.
No ora usted, no escudriña la palabra, no se congrega, no cumple con sus deberes religiosos y muchas otras cosas. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos advierte cuál debe ser nuestra actitud para guardar esa relación con Dios. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 13, la Escritura nos da esta advertencia. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y eso es lo que estábamos comentando hace un momento. Que hay una barrera, hay un obstáculo espiritual que nos permite crecer y nos permite prosperar. Dice más el que los confiesa, y aquí viene el contraste, el que los encubre y el que los confiesa, y se aparta, alcanzará misericordia. La confesión de los pecados, hermanos, es porque ya ha habido un reconocimiento que yo los cometí. Pero también esto implica que viene un arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento es genuino, entonces yo los confieso delante de Dios. Pero también la Escritura dice que se tiene que apartar de ellos. O sea, no nada más es decir, yo cometí una falta, ya la confesé, ya me arrepentí, el perdón de Dios vino sobre mí, pero al poco tiempo vuelvo a cometer la misma falta. Eso es estar jugando, hermanos, con nuestra fe, con nuestra creencia. Eso es mostrar una vida irresponsable, porque no crecemos, porque no maduramos. Y eso es lo que la palabra de Dios reprocha, mas el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que se complace de sus pecados. Y muchos viven complacidos en sus pecados, porque viven una vida doble. Tal vez se congreguen, tal vez den sus diezmos, pero si no han confesado sus faltas, hermanos, de nada sirven las obras que el hombre puede hacer porque son obras muertas. Y por lo tanto, nada nos justifica delante de Dios si no confesamos nuestras faltas y nos ponemos a cuentas. Ezequiel capítulo 36 y el versículo número 31, la escritura dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos. Por eso comentábamos hace un momento que tenemos que hacer una reflexión de cómo ha sido nuestra vida pasada, de que si nos hemos puesto a cuentas primeramente con Dios y después con nuestro prójimo por los errores, por las faltas, por las afectaciones que hemos hecho a los demás. Por eso la Escritura dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras, que no fueron buenas, y os avergonzaréis. Fíjense qué incomodidad nos da cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos reprende. No podemos vivir una vida doble. No podemos ocultar ante Dios, hermanos, las faltas cometidas, los pecados cometidos no confesados. Eso nos hacen avergonzar, porque decimos que somos cristianos, hermanos, y sin en cambio somos mentirosos, ocultamos nuestras faltas y hacemos daño a los demás. Por eso dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es clara. La palabra de Dios nos da las palabras puntuales, las cuales nosotros debemos de comprender que es para nuestro propio beneficio. Por eso la escritura, hermanos, nos invita para ponernos a cuenta, para tratar de recordar, hermanos, y de ponernos a cuenta por nuestra vida pasada. Cuando nos acordamos de nuestras faltas que han sido perdonadas y abandonadas,
son como un testimonio. Y aquí viene el lado positivo de la advertencia. Cuando no las hemos confesado, hermanos, nosotros mismos nos condenamos. Pero cuando las hemos confesado y nos acordamos de esas experiencias, sirven como testimonio para ganar a los demás. Y ahí es donde nosotros glorificamos a Dios, porque nos rescató de todo el daño, de todos los males y de todo el ambiente en el que estuvimos en alguna ocasión. Y ahora damos fe de cómo el Señor nos ha rescatado, porque ha habido en nosotros un arrepentimiento. En el libro de Job, en el capítulo 42 y el versículo número 6, la escritura dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando usted, hermanos, argumenta que todas sus tribulaciones y argumenta que todo lo que usted está pasando son culpa de Dios. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque tenemos faltas no confesadas. Y Job lo sabía. Y él se aborrecía porque leíamos aquí en el libro de Ezequiel cómo nosotros vamos a avergonzarnos de nosotros mismos. Y Job lo pone en sus palabras, pero está diciendo lo mismo, aborrezco, me aborrezco. Pero después venía el arrepentimiento. Nosotros, hermanos, debemos de aborrecer el pecado. Nosotros debemos de sentir vergüenza cuando estamos ocultando un pecado. Ahí es donde la culpa nos alcanza. Ahí es donde la culpa nos acusa. Porque a Dios, hermanos, como lo hemos dicho, no se le va a engañar. Entonces, cuando usted siente una vergüenza por usted mismo, por lo que cometió, es momento, hermanos, de arrepentirnos. Así lo hacía Job. Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. El polvo y la ceniza representaban que se humillaba delante de Dios. Y muchas veces lo hacían con ayuno. Por eso él decía en polvo, se ponían polvo sobre la cabeza o tierra, en señal de que ellos estaban humillados delante de Dios. Se recostaban sobre la ceniza como una señal de arrepentimiento de sus faltas. Estas eran formas externas que ellos así manifestaban. Ahora no lo hacemos de la misma manera. Ahora lo hacemos de una manera espiritual. Nos sentimos sucios, nos sentimos avergonzados y nos aborrecemos a nosotros mismos. Y eso es lo que representaba el polvo y la ceniza. Por eso la escritura, hermanos, nos da ese deseo de ponernos a cuentas con Dios. Y ahí es donde la culpa, hermanos, nos acusa. Cuando no estamos bien delante de Dios. Cuando estamos ocultando algo. ¿Sabía que usted que cuando se oculta es porque quiere usted tapar algo? Y cuando quiere usted ocultar algo es porque no es bueno, es porque hay pecado. Muchos se ocultan por la doble vida que llevan. Y allí es donde usted, hermanos, a raíz de la escritura, por lo que estamos leyendo, debe de sentir ese aborrecimiento por su actitud y debe de ser avergonzado espiritualmente por su proceder. Pero siempre, hermanos, el deseo del Señor, bajo este tipo de circunstancias, será otorgarnos el perdón. Porque el Señor, hermano, nos condena, pero no porque Él quiera, sino porque nosotros buscamos la condenación. Pero el Señor siempre está a la espera de que nosotros nos arrepintamos, como a David le sucedió. Pasó un tiempo en que él vivía en el pecado y se sentía cómodo, pero llegó un momento en que le pidió perdón a Dios. Y es lo que Dios desea, que llegue ese momento
a cada uno de nosotros por lo que estamos leyendo y que nos pongamos a cuenta con Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, la escritura dice, ¿qué es lo que el Señor desea, hermanos, para todo aquel que ha cometido faltas? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y aquí nos exhorta, volveos. Y lo vuelve a repetir, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios, hermanos, nunca le desea mal a nadie, y mucho menos que se pierda. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Él desea que se arrepienta y que viva, pero ese arrepentimiento debe de ser sincero. Porque por más que confesemos nuestras faltas con un arrepentimiento fingido o con un arrepentimiento emotivo, no es sincero. Por eso nuestro arrepentimiento, hermanos, debe de ser sincero. Y vamos a ver un caso de un arrepentimiento que no fue sincero. El caso de Judas Iscariote, que después de entregar a nuestro Señor por 30 monedas de plata, su arrepentimiento no fue sincero. Mateo 27, versículos 3 y 4, la escritura dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Este arrepentimiento, hermanos, no fue sincero. Y ahorita vamos a ver por qué. A los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El arrepentimiento de Judas, hermanos, fue motivado o fue movido por las circunstancias. Por lo tanto, no era un arrepentimiento sincero. Él se dirigió a los dirigentes, pero por ello le contestaron, ¿qué a nosotros? Allá tú. Su sentido de culpabilidad le causó un remordimiento, no un arrepentimiento. Le causó un remordimiento por lo que había hecho. Y esto, hermanos, lo llevó a perderse, porque su arrepentimiento nunca fue sincero, sino que fue movido por las circunstancias. Aquí en el versículo número 5, la escritura dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Se da cuenta por qué no fue un arrepentimiento sincero? Judas, hermanos, sintió una terrible condenación porque sabía que había entregado sangre inocente. Por ello arrojó las 30 monedas de plata. Su arrepentimiento no fue sincero, por ello su conciencia lo culpaba de su proceder y prefirió quitarse la vida. Fíjense hasta dónde llegó. Prefirió quitarse la vida antes que ver las consecuencias de su falta. Por ello, hermanos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestras faltas a tiempo, no a destiempo, a tiempo. Salmo 139, versículo 23, la escritura dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí el salmista, hermanos, pedía a Dios que escudriñara su corazón. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Porque hay faltas que hemos cometido, hermanos, que han quedado en el olvido. Pero sin en cambio son una barrera para nuestra vida espiritual delante de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Muchas veces sentimos, hermanos, que tenemos culpabilidad de algo, pero no recordamos por qué.
Y ahí es donde aplicamos esta oración del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Quiera el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído, con lo que la palabra de Dios nos ha ministrado en este día, hagamos un examen de conciencia. Pongámonos a cuenta, hermanos, si es que hemos infringido, si es que hemos lastimado, si es que hemos tenido culpa de algo y la hemos querido ocultar. Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos, y permitamos que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y que podamos tener una relación en armonía directa, cumpliendo con nuestros deberes como cristianos, valorando el sacrificio que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros y tener la salvación al alcance de nuestra mano. Quiere el Señor, hermanos, que en este nuevo año que estamos empezando haya una transformación, haya un propósito para dejar el viejo hombre y renovarnos en el nuevo hombre. Amén. Vamos a consagrar este tiempo en el cual la palabra de Dios se expuso en oración. Padre amado, perdón, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa palabra sagrada que nos has compartido. Pedimos con humildad, Señor, que des favor en este culto familiar en el cual tu palabra, Señor mío, nos habló y que seamos sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, que cada día nuestra vida esté en armonía contigo y suplicamos, Señor, por las familias, por los matrimonios, que des gracias, Señor, en este culto familiar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje que hemos nacido de nuevo y que si hay faltas y pecados, nos dé, Señor, el arrepentimiento sincero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad y sus bendiciones. Que Dios bendiga a tu familia y el culto familiar. Amén.